Lovely. Delightful. Absolutely Absolutely. so Yeah, jolly good. Top hell. Lovely, lovely. Here I stand. Lo que tú digas, con Alex Fidalgo. You'll find us in high places, but we are not your friends. We use you and abuse you all for our untwisted ends. You think that it's your country, it's ours, you silly twits. We're the notorious, happy and glorious, clench your professional Brits. Hola amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me fascina la criminología. He leído unos cuantos libros, decenas de artículos, he devorado documentales y me he dado auténticos atracones de películas sobre el tema. Pero no estoy loco, ¿eh? Parece ser que no soy el único, al menos, que hace esto. La palabra asesinato arroja en Google más de 36 millones de resultados y asesino en serie, estas tres palabras, supera los 3 millones. Cada vez son más las series y películas que narran las andanzas de criminales sanguinarios, casi todas con éxito de audiencia. Si has visto concretamente una de ellas, Mindhunter, y te ha gustado tanto como a mí, Mindhunter, que por cierto está en Netflix, ponte cómodo porque escucharás el que probablemente sea tu episodio de Lo que tú digas favorito hasta la fecha. Todos hemos oído alguna vez la palabra psicópata y creemos saber lo que significa, pero realmente la idea que tenemos es terriblemente superficial y reduccionista. Hay psicópatas capaces de los crímenes más atroces y escalofriantes, de los que cuesta relatar, y algunos relataremos aquí, por supuesto, y esos son los psicópatas que conocéis, pero también hay psicópatas que no matan. Son los llamados psicópatas integrados. Psicópatas que puede que te cruces a diario, que puede que te den órdenes o que te estén haciendo la vida imposible en tu trabajo o en tu vida personal. Incluso a lo mejor uno de ellos es tu amigo. O quizá tú, que me estás escuchando, eres un psicópata. Paz Velasco es una de las mayores expertas de nuestro país en psicología criminal, ha estudiado las mentes de algunos de los asesinos más aterradores de la historia y lo sigue haciendo aún a día de hoy. Es abogada, criminóloga y especialista en evaluación criminológica. Es la creadora del blog www.criminal-mente.es y ha escrito un libro con ese mismo nombre, Criminal-mente también, que hay que consumir con cuidado ese libro porque engancha y muchísimo. Paz conoce el perfil, las motivaciones y el comportamiento de los criminales. ¿Por qué hay personas que matan? ¿El psicópata nace o se hace? ¿Son siempre depravados sexuales o también tienen otros objetivos? ¿Hay asesinos en serie españoles y asesinas en serie? Y otra cuestión muy preocupante. ¿Por qué algunas mujeres se enamoran de auténticos monstruos? Estas y muchísimas preguntas más encuentran respuesta en este episodio 44 de Lo que tú digas con Paz Velasco. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Espera, mira, voy a acercarte el micrófono para que recoja bien. Ahí. Te agradezco mucho que me hayas abierto la puerta de tu casa y que me permitas grabar este episodio contigo, que es tranquilamente uno de los que a los que más ganas le tenía. Pues mira, gracias a ti por regalarme tu tiempo, venir hasta aquí para conocerme y para hablar. Y evidentemente te aseguro que el rato que estemos hablando no te vas a aburrir. ¿En qué momento te llama la atención el crimen? Los asesinos y los asesinatos. ¿Cuándo dices voy a hacer criminología? Mi idea, y es bastante lejana en el tiempo ya, yo tenía 14, 15 años, estaba aún en el colegio y recuerdo, es una anécdota que recordaré toda la vida y se lo he contado a mis amigos más cercanos. Las otras niñas se compraban el Super Pop y yo compraba el Caso. Entonces, mi idea siempre fue hacer derecho, es decir, mi vocación, digamos, desde que era muy, muy pequeña, era dedicarme al derecho, exactamente al derecho penal. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo, llegó la hora de ir a la universidad, la carrera de criminología en Valladolid, que es de donde yo soy, no existía. Entonces, hice derecho y seguía investigando por mi cuenta, seguía leyendo, seguía viendo películas, seguía sobre todo siguiendo las noticias en los medios de comunicación. Luego empezaron estos programas que empezaban a contar también sucesos en España, algunos buenos, otros... Misterios sin resolver. Correcto, y bueno, pues seguí apasionándome por el crimen.
Y la gran suerte que tuve es que cuando llegué a vivir a Barcelona en el año 2000, bueno, evidentemente tenía un hándicap principal, que era que venía a otra ciudad, no tenía trabajo, apenas conocía a nadie. Yo vine porque, bueno, fue una decisión personal, por una relación personal. Y entonces tenía que partir de cero y pensé, bueno, la mejor forma de partir de cero y conocer gente es, digamos, actualizar mi currículum académico. Vi que se hacía criminología y yo vine en enero y en septiembre estaba matriculada en criminología. O sea, eres criminóloga casi por la necesidad de socializar, ¿no? Porque decías, ¿cómo puedo conocer gente tal? Pues voy a seguir estudiando criminología. Exacto, como digamos que era mi granito de arena que no había encontrado, es decir, que no había conseguido estudiar esta carrera, aunque yo ya había, lo que te comento, leído mucho sobre el crimen, seguido muchos sucesos, incluso tengo carpetas que guardo de cuando era muy jovencita, de los sucesos que ocurrían en España, marqueses de Urquijo, es decir, crímenes que fueron muy sonados en nuestra sociedad española. Y decidí, bueno, estudiar criminología. Después ya hice un máster de especialización, ya he hecho muchos cursos de especialización en campos muy concretos y finalmente me especialicé en evaluación criminológica. Todo esto del 2000 a ahora, porque yo ahora sigo estudiando, es decir, continúo estudiando. Luego, además, me apasiona mucho la historia, con lo cual hace años empecé en la universidad a distancia, en una universidad a distancia de Madrid, la carrera de historia, el grado de historia, con lo cual en el libro, digamos que se entrelaza el derecho, la historia y la criminología. Has dicho que te especializaste en evaluación criminológica. Sí. ¿En qué consiste la evaluación criminológica? La evaluación criminológica, en este caso, lo que hacemos los criminólogos, lo que hacen muchos criminólogos es, yo trabajo en un despacho de abogados y lo que hacemos es, a la hora de hablar, sobre todo en mi caso, con las víctimas, con clientes que vienen a poner una denuncia, digamos que hablo con ellos, les hago una entrevista para saber cuál ha sido exactamente el punto de daño que ha sufrido esa persona, y en el caso contrario, cuando es la parte contraria la que denuncia, en mi despacho a lo que nos dedicamos es a hacer entrevistas a estas personas que han cometido delitos para ver hasta qué punto en ese momento eran, digamos, responsables o no de los actos que han llevado a cabo, como criminólogos, no como peritos forenses o como psiquiatras o psicólogos. Es decir, la evaluación criminológica consiste en determinar, en el caso de las víctimas, cuál es el grado de daño que ha sufrido esa víctima, cómo reparar el daño y, evidentemente, tomar las medidas legales para solucionarlas, pero sí que también he hablado con otras muchas personas que no han llegado a interponer denuncias, y entonces, bueno, es cuando puedes valorar el por qué una persona que es víctima de un delito, finalmente decide, por ejemplo, no denunciar, como en el caso que nos ha ocupado en muchas ocasiones de hombres que están siendo víctimas o sufren determinadas conductas de malos tratos dentro de sus relaciones de pareja. Pues si te parece, vamos ya al tema por el que inicialmente me puse en contacto contigo, que es tu libro, Criminalmente. Estoy cerca de terminarlo, todavía no he podido terminarlo, no sabes cómo lo estoy disfrutando, no sabes es un tema que me apasiona. Lo sencillo que es de leer está hecho de una forma, sobre todo yo creo que es que los episodios tienen exactamente la extensión perfecta para que digas, me termino otro, y te enganche como una serie, que por cierto, quien sea fan de la serie Mindhunter, que está en Netflix y que es una verdadera pasada y que me dolió en el alma cuando me acabé la temporada, que debió de ser a los 2 días de empezarla, va a devorar este libro, pero vamos, lo va a disfrutar que no se lo imagina. Y de hecho algunos personajes, Ed Kemper, por ejemplo, ese gigantón, no sé si decir, porque gesto bondadoso no sé si es... Si parece se adecua, bonachón, parece un es el tipo típico bonachón, gigantón que parece brutito, afable, tonto, pero sí. tal. Pero no es así la historia. No. Bueno, pues Ed Kemper, por ejemplo, también tiene su protagonismo en Criminalmente, que es el libro de Paz Velasco. La primera pregunta es obligada, no me la quiero dejar, aunque te la habrán hecho como 40 veces. ¿En qué momento dices, me voy a sentar en el ordenador y voy a empezar a darle forma a Criminalmente? Pues Criminalmente, primero, el inicio de todo, la génesis es un blog, es mi blog. Yo empiezo a escribir posts y pequeños artículos en mi blog de criminología para divulgar. A mí me encanta enseñar.
Me gusta contar a los demás lo que sé. Incluso me gusta que cuando cuento algo a los demás me digan, no, aquí estás equivocada, y me corrijan. Porque de este modo lo que hay es una interacción de aprendizaje brutal. Yo empecé con mi blog, iba poco a poco y empezó a tener, digamos, que éxito, en el sentido de que a la gente le gustaba. Y me propusieron, me llamó una editorial, es decir, esto es una cosa que no, yo creo que casi nadie me ha creído, pero es absolutamente la verdad. Fue la editorial la que se puso en contacto conmigo y me dijo que sí, podría o me vería capaz de convertir ese blog en un libro. Entonces yo les dije, bueno, vamos a intentarlo, si no sale bien, pero vamos a intentarlo. Y es de ahí de donde nace el libro, es decir, de traspasar los artículos, los posts que yo iba poniendo, a veces con algo que ocurría en nuestra sociedad, a veces con algo que ha sido famoso en televisión, pues como cuando salió la serie Mindhunter u otras. Y decidí contar algunos aspectos de la criminología que más llaman la atención a la gente, que es el crimen. La criminología es una ciencia social amplísima, abarca muchísimos temas, pero me gustó empezar, y digo empezar porque creo que es una manera de llamar la atención a la gente y de que entienda sobre todo que los criminólogos no vamos a las escenas del crimen con los trajes de protección y demás, pero sí de que estas personas que les atrae el crimen, acercarles al crimen real, a lo que realmente, quiénes son realmente estos sujetos, que no van por ahí con una sierra eléctrica, que algunos psicópatas peligrosísimos están totalmente integrados en nuestra sociedad y pueden ser nuestros compañeros de trabajo, que quizás no nos degüellen con un cúter el cuello, pero puede que nos terminen echando de la empresa por su culpa y quedarse ellos con nuestro puesto de trabajo. Es decir, aquí hablo claramente de los tipos que hay de psicópatas. No todos son asesinos brutales y crueles. Tenemos psicópatas que son nuestros compañeros de trabajo, nuestros profesores de universidad, nuestro director del banco. Es decir, tenemos psicópatas en muchos sitios y que actúan de muchas maneras diferentes. Ese capítulo es peligroso, ¿eh? Porque te lo lees y al día siguiente vuelves a tu clase o vuelves al trabajo, lo que sea, y ya empiezas a mirar a la gente alrededor porque dices, a mí siempre me pareció que es un poco peligroso. En ese Yo sentido. voy a romper una lanza a favor de esto que estamos hablando, y es que sabes que Robert Hart, además de que es uno de los mayores expertos en psicópatas que tenemos ahora mismo, hizo una lista, lo que se llama el PCLR, la lista de Hart, que son 20 ítems. Yo te aseguro que incluso tú y yo, si nos ponemos a leer esos 20 ítems, alguno tenemos. Sí, es sí. decir, el hecho de ser psicópata es gradual. Tenemos al psicopatón, al que es muy psicópata, al que dentro de los criterios de Robert Hart cumpliría 17, 18, 19 o 20 ítems, como pasó con Javier Rosado, un asesino español. Es tremendo ese caso. Pero estoy segura que de tanto tú como yo, como de algunas personas que nos estén escuchando, alguno de esos ítems lo tenemos en un grado o en otro. ¿Vale? Pues el hecho de ese egocentrismo de a veces sentirnos o querer sentirnos el centro de atención, el hablar locuazmente cuando has conseguido o tienes un trabajo, tienes que hacer una reunión, tú te la preparas, con lo cual puedes estar incluso brillante. Es decir, hay pautas y características del psicópata que podemos incluso tener y que luego algunos los tienen para bien, como James Fallon. James Fallon tiene un cerebro psicopático que descubrió en una tomografía que se hizo a sí mismo, y sin embargo es un reputado académico. Es casi un genio de la neurociencia. No confundir con Jimmy Fallon, que es el presentador. Exacto, este es James Fallon. Y el punto clave realmente es la empatía. De todos esos ítems, el quizá más definitorio es la empatía, o más bien la carencia de ella. Exacto. La diferencia fundamental entre un psicópata integrado y un psicópata criminal son en este caso las conductas que lleva a cabo. Es decir, lo que es las características de personalidad y de emocionalidad, las emociones tienen las mismas características, que es la falta de empatía. Pero los psicópatas criminales cruzan esa línea y llegan a consumar y a perpetrar crímenes, algunos crímenes muy crueles y aberrantes, y los psicópatas integrados no. La característica fundamental de los psicópatas yo diría que son dos. En primer lugar, la falta de empatía, y luego la imposibilidad de mantener relaciones sinceras y reales con otros sujetos. ¿Por qué? Porque como no sienten, no les importa que esas personas
digamos, sientan algo por ellos. Es decir, me explico. Esto deriva a la falta de arrepentimiento y de culpa que sienten. Si tú no tienes unos lazos con una persona realmente fuertes que te unan a esa persona, tú le puedes hacer lo que quieras, que nunca vas a sentir culpa ni arrepentimiento. Uh-huh. Porque incluso entre dos extraños, si un extraño se cae en un tren o por la calle y ves que, bueno, pues que le está pasando algo, hay gente que se acerca. Ahora ya con los miedos que hay en nuestra sociedad, muchos no se acercan, pero lo normal es que se acerquen y preguntar qué te pasa. Y no conoces de nada a esa persona. Imagínate cuál es la falta absoluta de empatía y de emocionalidad hacia otras personas que nos ven como objetos totalmente, que les da exactamente igual dañar a su padre, a su hijo, a su hermano, les da exactamente igual porque somos objetos. Y es muy importante que quede claro que igual que no se puede enseñar a un ciego a ver, no se puede enseñar a un psicópata a sentir. Por eso no hay tratamientos ni hay programas en los centros penitenciarios que sean capaces de que un psicópata, entre comillas, se cure, porque no hay nada que curar, no pueden sentir y no se les puede enseñar a sentir. Ahora que dices esto de la rehabilitación del psicópata o de la imposibilidad de rehabilitar a un psicópata, hace poco se estrenó en televisión un documental dedicado al caso de José Rabadán, el asesino de la katana, y con su testimonio, es decir, y él contando su historia y lo arrepentido y lo dolido que estaba y cómo eso había marcado su vida, y ahora tiene una familia, tiene una mujer, tiene un hijo. ¿Qué tenemos que pensar ante este caso? A ver, podemos pensar dos cosas, o que realmente Rabadán, cuando cometió el delito, tenía quizás un trastorno mental o actuó bajo determinadas circunstancias, es decir, alejándolo de lo que es un trastorno de personalidad antisocial, de un psicópata, o que realmente, que es lo que yo pienso, es un psicópata integrado. Es decir, él ha cometido un delito, ha cumplido su condena y ahora es un hombre de éxito. Uh-huh. O sea, es un hombre de éxito hasta el punto de salir en televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Puede que esté arrepentido. Estará arrepentido de palabra. Cognitivamente sabe lo que es el arrepentimiento y va a pedir perdón 20.000 veces. Emocionalmente no está arrepentido. Los psicópatas no se pueden arrepentir porque no saben lo que es sentir arrepentimiento. Ahora, tiene una cosa fantástica los psicópatas, y es que imitan conductas y emociones. Un psicópata puede llorar, un psicópata puede reír. Normalmente, empatía utilitaria, ¿no? Correcto, lo que dice el doctor Marietán, la empatía utilitaria. Hacen esas conductas o muestran esas emociones para conseguir algo. Entonces, yo creo que este muchacho, este chico, en el momento que cometió el delito estaba totalmente, en sus facultades cognitivas y volitivas las tenía perfectamente, digamos, aceptables. No podemos decir que fuera un sujeto inimputable. ¿No fue un brote psicótico? No, era totalmente imputable. Y que ha ocurrido que ha cumplido la condena. Él ha visto que eso que ocurrió, ahí lo tiene olvidado por mucho que haya pedido perdón. Y lo curioso es que ahora ha llegado a ser una persona profesionalmente de éxito. Trabaja en una profesión que muchos no podríamos llegar a tener esa profesión. Es decir, es una persona que se ha preparado, que es consciente de dónde ha llegado y de que cuando hizo el programa de televisión lo único que quiso demostrar es que yo he matado y aún así, mirad dónde he llegado. Caray. ¿Puedes recordar brevemente cuál fue el crimen de José Rabadán? Porque es importante. José Rabadán mató, es lo que se puede denominar un asesino en masa familiar, y asesinó a sus padres y a su hermana menor, que tenía síndrome de Down, en un mismo acto criminal, con una katana. Entonces, luego es paradigmático que escribió una carta a la jueza. Tenemos Susan Smith, también escribió una carta. Tenemos ahora Ana Julia, también ha escrito una carta. Es decir, Rabadán también escribió una carta a la jueza pidiendo perdón y hablando de qué es lo que había ocurrido y cómo se arrepentía. Evidentemente, la jueza vio claramente que era una carta con palabras, pero vacía de contenido. Vacía totalmente de contenido, y por eso ha cumplido la pena que ha cumplido. Entonces, es tremendo que un niño que era menor de edad matara a toda su familia. Esto fue en el año 2000, el año en que entraba en vigor la ley del menor. Es curioso porque meses después Raquel e Iria
emulando o queriendo emular a Rabadán, asesinaron a una compañera de clase y su mayor ilusión era conocer en persona a Andrés Rabadán. Estas, Iria y Raquel, fueron las primeras menores en ser juzgadas por la ley del menor, que es del año 2000. Pero ellas decían que como Rabadán había sido famoso y había conseguido salir en la prensa, ellas también querían ser famosas. Y porque estaban un poco enamoradas de él, ¿no? ¿O estaban un poco... Bueno, porque además tenía mucho éxito. Es esa atracción. Sí, incluso se llegó a poner en la prensa una fotografía emulando a un personaje de un videojuego que físicamente se parecían, pero sí, pensemos que en uno de los capítulos lo hablo, que es la enclitofilia, diferente de la hibristofilia, que es esas niñas jovencitas. Ha pasado con Miguel Carcaño, que le han llegado a escribir cartas de amor las adolescentes. Entonces, digamos que es ese enamoramiento, esa atracción que sientes. Una cosa es la enclitofilia y la hibristofilia, lo diferencio. La enclitofilia es el que sentirse atraído por criminales famosos. Y la hibristofilia es llegar a enamorarse de criminales, de maltratadores, de agresores. Que no tienen por qué ser famosos, sino que... No tienen por qué ser famosos, son personas que cometen conductas delictivas muy graves. En este caso, ellas lo dijeron muchas veces, que querían conocerlo en persona. Entonces, sentían una atracción por él y por la conducta que habían llevado a cabo, porque ellas, cuando asesinaron a su compañera Clara, también estaba muy planificado este crimen. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Podemos hablar de un efecto de imitación? Aquí hay mucho de qué hablar, porque la diferencia de crimen es 3 meses. Rabadán mató en marzo, si no recuerdo mal, y ellas mataron unos meses después. Y ellas fueron las que dijeron, es que queríamos ser como él, queríamos ser famosas. Exacto, sí. Es tremendo. Y es como en el caso de Ted Bundy, quizá uno de los psicópatas más famosos de la historia criminal, también recibía a diario decenas o centenares de cartas de fans enamoradas de él. En el caso de Ted Bundy es increíble porque cuando él iba a declarar se reunían muchísimas jovencitas con carteles de Bundy I love you. Es decir... Como si fuese Alejandro Sanz, ¿no? Exacto, como si fuese un actor, un cantante. Es decir, estas jovencitas, porque está hablando de gente muy jovencita, se reunían en la puerta de la corte en Estados Unidos y bueno, mostraba sus carteles de Bundy te queremos, Bundy es inocente. Incluso hay una anécdota que es que en uno de los juicios, en una de las sesiones del juicio oral de Ted Bundy, se levantó y pidió matrimonio a su novia. Le pidió matrimonio en sala y se casó después con ella. Es decir, esta mujer sabía lo que había hecho Ted Bundy, 23 víctimas a sus espaldas, y aún así se casó con Ted Bundy. ¿El mal es atractivo? El mal a mucha gente le atrae. A mí lo que más me atrae es el hecho de intentar comprender por qué se cruzan ciertos límites. Pero el crimen atrae, los sucesos nos atraen por diferentes razones, pero sí que nos atraen. Lo que ocurre es que a veces un mismo crimen, es lo que comentaba yo el otro día con otro periodista, se amplifica. Es decir, si tú das una noticia una vez y queda clara la noticia y es lamentable que haya ocurrido ese hecho, ya está. Pero estamos en un momento en que en España se está, digamos, mediatizando el dolor y utilizando a las víctimas para tener audiencia y para ganar puntos. Entonces, tenemos que pensar que tú das una noticia y se acabó. Hemos tenido casos, y tenemos un caso muy antiguo que salió en un programa de televisión del que nunca hablo, ni del programa ni del caso, todos sabemos que fueron 3 víctimas. Sí. Que eso puedo decir yo del crimen de Alcácer. Correcto. Más que nada para que la audiencia... Exacto. Entonces, se hicieron monográficos completos. Se hizo un programa donde una periodista invitó a la familia. Es decir, no podemos caer en el error de que todo vale, absolutamente todo vale en los medios de comunicación para obtener audiencia o para hacer mejor programa el mío que el tuyo. Lo primero que tenemos que pensar, y yo como criminóloga es lo que hago siempre, es pensar en las víctimas. Lo primero son las víctimas, lo segundo las víctimas y lo tercero las víctimas. Pero es que la víctima no es solo la que termina siendo asesinada. Tenemos víctimas colaterales, tenemos la familia, los amigos, el marido, los hijos. Entonces, cuando se reitera esa noticia una y otra vez, se está victimizando doblemente a esas personas que han sufrido por ese crimen. Entonces yo me pregunto,
¿Es necesario repetir una noticia 80 días? ¿30 días? ¿40 días? Tenemos hace muy poco un caso donde era a diario. Pusieras el canal que pusieras, estaban hablando de ese crimen. Y cada vez que ocurría algo, con bombo y platillo se anunciaba. Dejemos que sea la policía la que investigue. Y en este país cada vez más, lamentablemente, la sociedad sale a la calle. Antes se opinaba, ahora ya salen a la calle a incluso insultar a las personas que juzgan, a poner en duda a magistrados y poner en duda a los investigadores, a que la policía lo ha hecho mal. Por favor, seamos un poco sensatos. Yo soy de las que nunca hablo de lo que no sé, primero porque sé que voy a meter la pata, pero es que estamos en un momento en el que considero que todos tenemos derecho a opinar, libertad de expresión, artículo 20 de nuestra Constitución, por supuesto. Pero lo que no podemos hacer es mezclar la libertad de expresión con la vulneración de derechos de otras personas. O con vulnerar la imagen de una víctima. Eso me parece tremendo. Y que estamos siendo demasiado explícitos también, ¿verdad? Porque puedes poner la televisión a las 11 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde, y que estén contando con pelos y señales crímenes. Caray, yo creo que cuando yo era pequeño era a partir de las 10 de la noche, así, cuando ya se le daba, había espacios dedicados a hablar de esos temas, pero yo creo que no podía encender la televisión por la tarde y encontrarme que están hablando de un criminal que mató con una piedra en la cabeza. Es así, ¿no? Claro, pensemos que, bueno, en mi época, yo tengo 50 años, en mi época la televisión yo recuerdo que empezaba, no sé si eran las 2, las 3 de la tarde, es decir, yo viví la revolución, cuando estudiaba Derecho, viví la revolución de, wow, un canal nuevo, Telecinco, luego salía Antena 3, luego Telemadrid. Es decir, piensa que antes, evidentemente, la parrilla de programación, los canales eran muchos menos. ¿Qué ha ocurrido? Evoluciona, todo evoluciona, la tecnología evoluciona. Ahora no sé ni los canales que hay en televisión. Si no lo pillas en un canal, lo pillas en otro. Porque tanto por la mañana como por la tarde como por la noche hay programas de sucesos. Hay programas donde los periodistas hablan de sucesos y de crímenes. Que vuelvo a decir que yo no estoy en contra ni de la libertad de expresión ni de la libertad de información. Pero hay maneras y maneras de contar las cosas. Es más, hay programas donde se tratan determinados temas de una manera mucho más, digamos, delicada y respetuosa que otros. Porque eso lo hemos visto todos. Sí. Hay algo de lo que hablas en el libro que podemos mencionar ahora al respecto de este bombo mediático, y es que algunos criminales además se sienten recompensados. Para ellos es una recompensa y un orgullo ver que en televisión se le da bombo a un crimen que ellos han cometido. Exacto, pensemos que muchos criminales, sobre todo los que estarían dentro del grupo de asesinos múltiples secuenciales o asesinos en series, psicópatas, que buscan, uno de sus rasgos principales es el narcisismo y el egocentrismo. Buscan notoriedad. Es que tienes, digamos, publicidad gratis. Es decir, ¿qué ocurre? Que estas personas, además de cometer esos crímenes, de no arrepentirse de esos crímenes, de estar satisfechos de esos crímenes, algunos incluso sabemos que se llevan trofeos o souvenirs de la víctima o de la escena del crimen, luego se ven en televisión recompensados. Hay un caso en España, que es el de Javier Rosado, que cuando aquí fue el momento en el que empezó ya la persecución directa de la policía a Javier Rosado. Informe semanal. En Informe semanal se estaba hablando de este crimen y él, delante de sus amigos que no sabían que había sido él, dijo, este crimen lo he cometido yo. Y uno de esos niños, porque eran menores de edad, Javier Rosado era el mayor de edad cuando creó el grupo de rol, fue el que fue a la policía. Primero se lo contó a su madre y él y su madre fueron a la policía. Es decir, la vanidad en muchos casos es el que ha hecho que ese delincuente sea atrapado. Y hay casos como el asesino de La Baraja, de Galán, que como no le encontraban y como no le atrapaban, y él quería... Se impacientaba ya. Exacto, él quería que la gente supiera que esos crímenes con la pistola Tokarev, que es una pistola rusa, había cometido a sangre fría, se entregó. Dijo, es que si no, no me vais a encontrar. Si no me vais a encontrar, exacto. Pero entonces aún empezó más su notoriedad, porque empezó a salir en la prensa. Entonces, en este caso lo que te comento, necesitan esa notoriedad porque son sujetos muy narcisistas, muy egocéntricos y quieren además mostrar al mundo de lo que son capaces.
El de Javier Rosado es el capítulo más perturbador del libro, porque recoge fragmentos de un diario en el que él explica con toda frialdad en qué momento dice, pues vamos a matar, cómo van persiguiendo, evaluando diferentes víctimas potenciales hasta que eligen al pobre desgraciado, que era un trabajador que a las que volvía de madrugada trabajar. volvía de trabajar de una jornada extenuante y se iba a su casa y dicen, pues va a ser este. Y describen cómo lo hacen, porque son dos, ¿no? Uh-huh. Describe cómo lo hacen y las sensaciones del después. Y es todo con una frialdad, incluso con apreciaciones. Ay, bueno, tampoco hace falta ser... Tú ya sabes de qué hablo. La sentencia se puede leer. Es decir, lo que yo explico en el libro, a mí es un caso que me sorprende mucho y además fue mi trabajo de fin de grado de criminología, porque Javier Rosado es una persona con un nivel de inteligencia bastante alto. Exacto. Él crea un juego que se llama Razas, un juego de rol. Yo lo catalogaría de asesino misionero, es decir, él tenía muy claro qué víctimas eran las que tenían que ser eliminadas, es decir, una determinada categoría de personas. Y una vez que crea este juego, convence a un menor que tenía 16 años en ese momento. Javier Rosado tenía 21, estudiaba químicas en la universidad con unas notas excelentes. Convence para cometer el crimen. Seleccionan una víctima, pero ¿qué ocurre? Como la víctima no aparece y en el momento en que, por ejemplo, aparece la víctima que os han seleccionado, hay un caso en el que viene acompañada y otro caso que se les escapa, finalmente lo que hacen, como hacen muchos asesinos en serie, que en este caso no es asesino en serie porque se le atrapó, no porque no tuviera la intención de cometer un segundo crimen, porque la tenía y estaba planificada. Eligieron una víctima de oportunidad. Vieron a este pobre hombre en la parada del autobús esperando y lo atacaron a él. Entonces, el hecho de escribir este diario, el hecho de escribir el diario que se requisó por la policía cuando registraron la habitación, lo que te está demostrando es el orgullo que siente de la conducta que llevó a cabo. El hecho de explicar con tanto detalle cómo se cometió este crimen, que está... es decir, está plenamente reflejada en la sentencia condenatoria de Javier Rosado, en la sentencia en la cual además se le cataloga tras la revisión por 4, si no recuerdo mal, 4 médicos forenses diferentes, psiquiatras y psicólogos, como psicópata primario con rasgos sádicos. ¿De acuerdo? Esto lo dice una sentencia española, que no hay muchas sentencias donde podamos ver, porque además hay muchos términos diferentes, donde se describa de este modo tan contundente una conducta delictiva como psicópata primario con rasgos sádicos. Entonces, evidentemente, el hecho de que esta persona escribiera absolutamente todo es una manera de sentirse orgullosa. ¿Por qué escribimos un diario? Primero para recordar, porque incluso Rosado dice que le hubiera gustado hacerse una foto con la víctima, es decir, haber obtenido un trofeo de ese crimen. Se hubiera quedado ese trofeo un trofeo sirve para muchas cosas, dependiendo de los asesinos, pero no le dio tiempo. Pero sí que es verdad que explica cómo se sintió, y explica que se sintió muy bien. Y sobre todo explica el por qué quiere volver a cometer un segundo crimen. Y la policía le detiene ya cuando había comprado los guantes de látex. Es decir, el siguiente crimen estaba programado para el 4 de junio de 1994. Has dicho que efectivamente identifican rasgos sádicos, rasgos de sadismo en él, y me estoy acordando de que, por ejemplo, una de las cosas, la fantasía criminal que él tenía era encontrar a una chica guapa, asesinarla, cortarle la cabeza y besarla en los labios. ¿Esto te recuerda a algún otro asesino que dijera esto? Lo ha dicho otro asesino. Hay un asesino, otro asesino, Ed Kemper. Ed Kemper, vale. Es decir, piensa, no es que estoy diciendo que se copiaran, porque a lo mejor Javier Rosado no conocía a Ed Kemper. Igual que hay un caso que yo siempre pongo de ejemplo en mis clases, que es que el psicópata paradigmático, digamos, atractivo, seductor de Estados Unidos siempre ha sido Ted Bundy. Sí. Pero es que en España, en el 88, surgió nuestro Ted Bundy. José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, alto,
guapo, seductor, con un encanto superficial brutal. Ese es nuestro Ted Bundy. Pero fíjate, sale en el 88, porque tuvimos un periodo en España donde, entre paréntesis, no pasaba nada. Ya. ¿Vale? Pero es muy parecido al Ted Bundy. Y probablemente Rodríguez Vega no conociera a Ted Bundy. Y tenemos casualidades en las elecciones de las víctimas. Bundy seleccionaba víctimas concretas, aunque yo esto lo pongo en duda en el libro. ¿Vale? Sí. Yo discrepo y explico por qué discrepo. Pero en el caso de José Antonio Rodríguez Vega eran personas de una edad determinada. Modus operandi parecido, utilizaban el engaño, el encanto para que las víctimas confiaran en él y finalmente las asesinaba y las agredía sexualmente. Es decir, si comparamos un psicópata cuyo primer crimen fue en el 74, Ted Bundy en Estados Unidos, y Rodríguez Vega en España en el 88, vemos que es un psicópata americano, un psicópata español y coinciden. Hay muchas características. De modo que esto, ¿qué es lo que quiere decir? Que el crimen, las conductas criminales, las selecciones de la víctima, los modus operandi, las formas de matar, las fantasías que tienen estos sujetos, que es la génesis real del crimen, da igual que estés en Asia, en Rusia, Chikatilo, en España, donde sea. Se repiten, son patrones conductuales delictivos que se repiten. Que es lo que buscaban en Mindhunter, ¿no? Esos Correcto. patrones. Ahí está. Exacto. Javier Rosado convence a un chico para que mate con él. Javier Rosado es un psicópata primario. ¿Qué es ese chico al que convence? Bueno, para algo así. Es un chico muy jovencito. Javier Rosado tenía un poder de seducción y de manipulación brutal. Todos sabemos que hay personas que son, digamos, más manipulables, maleables, correcto, que otras. En este caso, él, digamos que estaba fascinado por Javier Rosado, por cómo hablaba, por todo lo que sabía. Claro, la diferencia de edad son 5 años. Él todavía en el colegio, el instituto, no recuerdo si era colegio o instituto. Javier Rosado ya en la universidad. Entonces, además, los temas a los que le interesaban a Rosado cuando se registró su habitación, se encontraron armas, se encontraron libros de sadismo, se encontró uno de los ejemplares del Marqués de Sade, estaba el Mein Kampf también de Hitler, es decir, y todas esas historias que un niño de 16 años habitualmente no conoce, Rosado se las contaba, es decir, le manipuló y le sedujo a través del conocimiento, de lo que Rosado sabía, hasta que llegó a convencerle de que fuera su cómplice. Pero es que eso también ocurre en parejas de hombres y mujeres. Sí. Hay casos donde también el hombre llega a convencer a su pareja de que se cometa un crimen. Otras lo cometen por lealtad, porque están perdidamente enamoradas, o incluso porque tienen miedo de sufrir, bueno, digamos, alguna conducta agresiva contra ellas si no hacen lo que dice el hombre. Pero hay parejas criminales. Masculinas hay menos. Masculinas tenemos en Estados Unidos, recuerdo, por ejemplo, a Bono y Bianchi, los estranguladores de la colina, o a Otis y Tull. Aquí en España tenemos, por ejemplo, a Rosado y bueno, el otro como es menor, ahora ya no es menor, por supuesto. ¿Y los asesinos de los Clutter de A Sangre Fría? Exacto, vale. Exacto. Entonces, quiero decirte que hay muchísima más tipología casuística y estadísticamente son más hombres y mujeres que han matado juntos en nuestra historia. Hay muchísimos. Pero sí que ha habido casos muy concretos de hombres que han salido a matar. Oli Malvo y Mohammad, no recuerdo el apellido, que fueron unos asesinos que con un rifle automático iban recorriendo distintas ciudades, apuntaban a la gente que pasaba por la calle y 22 víctimas. Uh-huh. Iban recorriendo una zona determinada de la carretera y cuando entraban en las ciudades iban asesinando. Déjame volver un momentito al psicópata integrado, sí. Lo que hemos hablado de José Rabadán. ¿El psicópata integrado sigue teniendo fantasías criminales? ¿Lo sabemos? No. A ver, los psicópatas integrados tenemos que partir sobre todo la diferencia fundamental es que no llega a cometer nunca conductas delictivas tipificadas como tal en el Código Penal. Ojo, dentro de los psicópatas integrados sí que tenemos a unos individuos que cometen conductas delictivas pero sin violencia, que serían, por ejemplo, los delincuentes de cuello blanco. Estafadores como Bernard Madoff, famoso creador de la estafa piramidal en Estados Unidos. Entonces, sí que llegan a cometer delitos, pero sin violencia. Y luego tenemos a los psicópatas integrados que lo que hacen, un amigo mío al que adoro, que es psiquiatra, que le mando un saludo, José Carlos Fuerte Rocañín, los llama psicoputas.
con perdón de la audiencia. Es decir, son aquellos que no llegan a cometer delitos, pero que pueden hacer de tu vida un verdadero infierno. Estamos hablando de compañeros de trabajo, y esto yo lo he visto, compañeros de trabajo que terminan quitándote tu puesto. Te terminan quitando tu puesto, van contando mentiras al jefe, incluso te roban tu trabajo. Mujeres hay muchas, mujeres psicópatas integradas, que además tenemos un plus, y me incluyo porque soy mujer, tenemos un plus más, aparte de las características de encanto, manipulación, falta de empatía que pueden tener los psicópatas, las mujeres tenemos un dato más, una característica más, y es que ese poder de seducción no es solo una seducción social, es una seducción sexual. ¿Vale? Entonces, también hay muchas para conseguir pues ascender académicamente, para conseguir determinados puestos de trabajo. Es decir, lo más característico es que estos individuos, hombres y mujeres, no llegan a consumar o a llevar a cabo conductas tipificadas como delitos en el Código Penal. Pero sí que puede hacer la vida de las personas que le rodean muy, muy, muy difícil. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta, y lo digo aquí, lo he dicho siempre, es que son depredadores sociales. Te van a utilizar en su propio beneficio. Algunos terminan arrebatándote la vida y otros te pueden arrebatar, bueno, las cuentas corrientes o el corazón, que hay muchos que terminan dejando a personas totalmente vacías. Donald Trump, ¿tú qué crees? ¿Puede ser un psicópata integrado? A ver, Donald Trump, una de las características que más me llaman la atención es el narcisismo que muestra y el egocentrismo que muestra. Luego, además, yo no puedo opinar porque no lo sé seguro, pero sí es cierto, si se llegara a demostrar que en alguna ocasión ha tratado a algunas personas, como se ha dicho en la prensa, sobre todo a las mujeres, ahí tendríamos una cosificación de determinadas personas. Si es verdad y se llega a demostrar que ha hecho trampas en algunos momentos, también estaríamos hablando de que es una persona que utiliza la manipulación o cualquier otros medios que tenga Donald Trump para conseguir sus objetivos. De modo que yo no puedo decir a ciencia cierta que sea un psicópata, pero sí que puedo vislumbrar rasgos de psicopatía de su conducta, porque yo no conozco a Trump personalmente, pero por lo que ves en la prensa, sí que puede que tenga algunos rasgos sin llegar a ser psicópata, es lo que te he comentado antes. El hecho de tener 2 o 3 rasgos de psicopatía no te hacen un psicópata. Pero esas 3 características yo sí que las veo en Donald Trump. Esos rasgos sí que los veo en Donald Trump. ¿Los asesinos en serie siempre son psicópatas? No. ¿No? Tenemos asesinos en serie psicóticos, por ejemplo, que son inimputables. Tenemos el caso de Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento, que cometió asesinatos y bueno, era un psicótico. Tenemos el caso en España del matamendigos, que mató a muchas personas y era un psicótico. Es decir, no todos los asesinos en serie son psicópatas, tampoco todos son psicóticos. Pueden adolecer de otro trastorno de la personalidad. Los brotes psicóticos son puntuales, es decir, ¿hay psicóticos permanentes? Hay psicóticos permanentes, es en el brote psicótico donde cometen el crimen. Es decir, en España hay muchísimos, en el mundo hay muchísimos que gracias a Dios no matan porque están controlados, medicamentos. Es decir, el hecho de tener un trastorno mental, no podemos ligar, y esto que quede muy claro, el trastorno mental con la delincuencia, por favor, no. Una persona que tiene un trastorno mental puede llevar vida completamente normal. En el caso de Trenton Chase, ¿qué pasó? Que aparte de tener ese trastorno mental, además se sentía no solo perseguido, sino que creía que se estaba muriendo. Es decir, él llegó a obsesionarse con que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y que para poder curarse necesitaba beber sangre de personas sanas, que es lo que hacía. Pero claro, tú interioriza esa realidad en su cabeza. Él vivía totalmente una realidad paralela. Su sangre no se estaba convirtiendo en polvo, evidentemente, pero él pensó que sí. De ahí el mote del vampiro de Sacramento, porque mataba a sus víctimas y se bebía su sangre, que se las bebía en vasos de yogur. Es decir, utilizaba incluso un instrumento, un elemento para beberse la sangre. O el caso en España de Noelia Domingo, que ya está en libertad, tutorizada, pero ya está en libertad, y en un brote psicótico en el centro médico donde trabajaba asesinó a tres personas. Entonces, son momentos muy puntuales. Cuando tú tienes un brote psicótico,
tu cerebro rompe absolutamente con la realidad y no disciernes el bien del mal. Por eso son personas inimputables, porque su libre albedrío está minado. No son libres para tomar una decisión en ese momento. Es importante aquí decir que efectivamente la psicosis es un trastorno mental, pero la psicopatía es un trastorno de la personalidad. Exacto. Los psicópatas no son enfermos mentales. La psicopatía no es un trastorno mental. Es un trastorno de personalidad que afecta a la conducta, a la personalidad y a las emociones. Lo más grave, evidentemente, son las emociones. Por eso he dicho que la diferencia entre un psicópata criminal y uno no criminal está en las conductas que lleva a cabo, no en cómo siente, no en cómo siente, ni en cómo es su personalidad. Solo les diferencian las conductas, de ahí que haya psicópatas criminales y psicópatas integrados. Los psicópatas no tienen empatía, no pueden sentir. Algunos matan y otros llegan a CEOs de una empresa. ¿Y el psicópata nace o se hace? Esta pregunta me la han hecho un montón de veces y hay una respuesta multifactorial. Sí que los últimos estudios han demostrado que las personas con graves carencias de emotividad y de empatía tienen una anomalía neurológica. Una anomalía neurológica en el lóbulo prefrontal del cerebro, que es la zona de las emociones. Uh-huh. Esto les impide poder empatizar y poder sentir. Pero ojo, que tenemos psicópatas con esta anomalía, James Fallon, que luego llevan una vida totalmente normalizada, de modo que los asesinos se van haciendo con el tiempo porque influyen otros factores. Influye el ambiente, la familia donde crecen, si han vivido en un ambiente delincuencial o no, el apego, la falta de cariño, si han sido víctimas o no de malos tratos, de abusos sexuales, de abusos psicológicos, sobre todo de abusos emocionales, como le pasó a Ed Kemper. A Ed Kemper le encerraban en un sótano porque su madre tenía miedo de que hiciera algo a sus hermanas porque era muy grande, era muy alto. Uh-huh. Es decir, se le humilló emocionalmente, su madre le rechazó emocionalmente durante muchos años. De modo que no nos podemos ceñir ni podemos decir que el psicópata es aquel que tiene una anomalía neurológica y va a cometer conductas delictivas. No. Se tiene que dar lo que se llama la mano de póker, es decir, puedes tener una anomalía neurológica, más además haberte criado en un ambiente disfuncional de violencia, más a lo mejor haber sido víctima de malos tratos psicológicos, físicos, abusos sexuales, emocionales, y además tener, digamos, una tendencia a la agresividad. Ajá. Es decir, no se nace asesino, no se nace psicópata. La biología no determina, en los momentos actuales, yo considero que no nos determina para ser delincuentes. Puede predisponernos a ser agresivos o violentos, pero no existe un determinismo biológico ni a ser asesino ni a ser psicópata. Yo pensaba que el psicópata efectivamente nacía como tal porque había, pues eso, algún tipo de defecto en el córtex prefrontal, pero que el que sí se hacía es el sociópata. Exacto. El psicópata y el sociópata son diferentes, porque del psicópata tenemos que partir de la base de esa anomalía neurológica que ya Adrian Raine, que es uno de los neurocientíficos y también es criminólogo más importantes, que han estudiado sobre todo cientos de tomografías del cerebro de asesinos violentos que están en prisión, lo ha demostrado. Ha demostrado que hay una anomalía neurológica. Sin embargo, los sociópatas estaríamos hablando de personas que se han criado en un ambiente disfuncional, con padres a lo mejor demasiado permisivos, o todo lo contrario, con padres con una disciplina exagerada, con familias que han vivido y se han desarrollado en ambientes delincuenciales y violentos. Te pongo un ejemplo de un sociópata. El Vaquilla. El Vaquilla. El Vaquilla era un sociópata. El único crimen que cometió fue un homicidio, digamos, involuntario, porque al tirar de un bolso a una señora cayó, se dio un golpe y murió. Pero no la asesinó con sus propias manos. Es decir, fue producto del robo del bolso. Un robo es cuando tú te llevas algo de una persona utilizando fuerza o intimidación, diferente del hurto, lo que hemos comentado antes, que se llevaron el móvil sin fuerza ni intimidación. Ajá. Pero
sería un ejemplo fantástico de sociópata, es decir, una persona que ha vivido en un ambiente delincuencial desde que nace, con lo cual estaríamos hablando de una psicopatía adquirida, porque se genera en el seno de la familia, en el ambiente donde vive, en el colegio, con los amigos que tiene. ¿De acuerdo? Claro, porque si en la etapa de crecimiento, de crianza, no tienes una figura que te enseña a desarrollar lazos emocionales, supongo que quizá llega un momento en los que ya van a estar atrofiados de por vida. Exacto. Tú piensas que una persona que se desarrolla, una de las edades más maleables del ser humano es la infancia. Por eso afecta tantísimo la falta de apego materno. Algunas de las teorías que ahora han pasado ya mucho tiempo, pero que son las primigenias de Ressler o de Douglas, que son los que emulan la serie que has comentado tú antes. Ressler habla, después de las entrevistas que hizo a muchísimos asesinos en serie y agresores sexuales en serie, que la característica que unía a casi todos esos hombres era la falta de afecto materno. Es decir, el rechazo emocional por parte de la madre. Eso marca mucho. Si además de esto tenemos un contacto continuo delincuencial en el ambiente donde tú vives, puedes desarrollar esta sociopatía, que repito, que son factores sociológicos y ambientales muy negativos que vive el sujeto desde que es muy pequeño, desde que es muy niño. Ed Kemper tenía, esto es una curiosidad personal, realmente esa obsesión con los zapatos de tacón que se muestra en Mindhunter. Y te pregunto esto porque quizá eso, no sé si recuerdas una escena en la que para que hable con ellos, o igual me estoy liando yo, pero que me suena que para que hable con ellos le llevan un zapato de tacón y le dicen que se lo van a regalar. Es que te decía esto es que ahora... porque quizá tuviese relación con la madre. Quizá la madre llevaba zapatos de tacón y él desarrolló algún tipo de obsesión. De todas formas, realmente a donde quiero llegar es a esa posibilidad de que haya parafilias precisamente generadas por un trauma con respecto a su relación con su madre. Sí, puede ocurrir. Mira, por ejemplo, sinceramente, no recuerdo el detalle del zapato de Kemper. Igual, o sea, es otro... es que no me acuerdo, lo siento, Alex. Pero sí te puedo explicar, por ejemplo, el caso de Dennis Lynn Rader, BTK. Uh-huh. BTK, cuando ya era muy jovencito, espiaba a sus vecinas y las robaba prendas de su ropa interior y se las ponía. Y llevaba a cabo conductas autoeróticas de asfixia. Cuando Ed Kemper empezó a matar... En algunos casos, en algunas víctimas, se llevaba objetos, pero es que normalmente se llevaba los panties de las víctimas, las medias de las víctimas, con las que las estrangulaba. Ese fetiche, ese objeto, ese trofeo que él se llevaba de la escena del crimen, luego le servía no solo para recordar ese crimen, sino para alimentar sus fantasías y recrear esa fantasía para un próximo crimen. Ajá. Entonces, sí que es cierto que hay asesinos que se llevan estos objetos, pero que ya viene desde la infancia el hecho de sentir atracción, porque BTK robaba ropa interior de sus vecinas. Allí se cuelgan, donde vivía en Wichita, pues bueno, son estos jardines que vemos en las películas, que cuelgan la ropa, saltas y coges la ropa de la vecina. Sí. Entonces, él robaba esa ropa interior y se la ponía, y se hacía fotos con ellas. Y se excitaba muchísimo, digamos, utilizando esta práctica sexual que es la autoasfixia. Y hay cientos de fotos que podéis encontrar en las redes sociales donde se ve. Y luego esto lo puso en práctica con sus víctimas. En el psicópata hombre, el combustible de sus fantasías criminales y de sus actos criminales es el sexo, casi siempre. Exacto. Casi siempre es el sexo. Por eso hay muchos investigadores, muchos criminólogos que los llaman homicidas sexuales. Es decir, las motivaciones de los hombres, hay dos binomios clarísimos. Sexo, sadismo. No todos llevan a cabo conductas sádicas con la víctima. Y ojo, aclaremos que las conductas sádicas son aquellas que se ejercen mientras la víctima está viva. Uh-huh. Yo he leído erróneamente que Jack el Destripador era un sádico. Jack el Destripador, todas las heridas que hacía eran post-mortem, con lo cual la víctima estaba muerta. El sadismo se ha de aplicar sobre una víctima viva, porque con lo que disfruta el sádico el sufrimiento. Es correcto. Ajá. Entonces...
¿Qué te está diciendo? Se me ha ido el santo al cielo. Sí, primero, sexo, sadismo, el ¿vale? motivo sexual. Y la segunda motivación, que también es importantísima, es la dominación, poder sobre la víctima. Pero sí que es cierto que la mayoría de los asesinos en serie, sus fantasías primigenias terminan abocando en crímenes sexuales. Pensemos que muchos de estos individuos, te puedo poner por ejemplo a Chikatilo, te puedo poner a Harvey Murray Gladman, que es un asesino muy curioso de leer. Esas fantasías sexuales surgen porque ellos nunca llegaron a tener relaciones sexuales consentidas con una persona adulta, madura. Uh-huh. Entonces, esa fantasía que se va creando desde que eres muy, 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 muy pequeño, termina en agresiones sexuales no consentidas. Bueno, Chikatilo no podía tener sexo con nadie. Exacto, Chikatilo era impotente, tenía una disfunción eréctil. Pero lo curioso es que cuando él veía sangre, se excitaba. Sí. De modo, y esto surgió la primera vez, él se dio cuenta en su primer asesinato, una niña de 12 años, la llevó a la cabaña que tenía en el bosque y cuando la estaba quitando la ropa para agredirla, le hizo un arañazo a la niña y bueno, tuvo una erección. Ahí nace el asesino en serie Chikatilo, cuando se da cuenta que vinculando la violencia, la agresión y la sangre, él siente satisfacción sexual. Eso ya era inevitable, no podía parar. Y de hecho, para él, la penetración era el apuñalamiento. Correcto, es lo que se llama piquerismo. Esto es tiene un nombre eso. Sí, joder. Esto el doctor Keppel tiene un libro fantástico que habla de la firma de los asesinos en serie, otros lo llaman ritualismo, en este caso firma o ritualismo, o ritual, que consiste en apuñalar de modo reiterado a la víctima, de modo que el arma simboliza el órgano genital masculino. ¿Por qué? Porque suelen ser individuos que no pueden tener relaciones sexuales. Todo esto es una firma. Tenemos un caso muy importante que ocurrió en Estados Unidos de Cleophus Jr., donde hay imágenes en las redes sociales que podéis ver, que fue uno de los estudios que hizo Keppel y lo vio claramente. Jurídicamente estaríamos hablando de ensañamiento, ¿vale? Es decir, un agravante, delito de asesinato, 139 del Código Penal. Pero si vamos al terreno criminológico, es una firma, es la firma del delincuente, el hecho de asestar esas puñaladas y obtiene placer sexual. Es brutal. Y también es brutal la diferencia que hay de motivación entre el psicópata hombre y la psicópata mujer. Que la psicópata mujer en muchos casos es lucro, es por dinero. Exacto. Las mujeres matan más por razones instrumentales, utilitarias, beneficio, lucro, quedarse con la casa, quedarse con una herencia, matar al marido porque tiene una nueva relación. Es decir, es porque quieren obtener un beneficio de esa muerte. Y en segundo lugar, las motivaciones son absolutamente emocionales. Estamos hablando de celos, de envidia, de ira, de odio. Las mujeres matan más por emociones que los hombres. Los hombres también matan por emociones, pero sobre todo los que matan por emociones son homicidas simples, homicidas que llegan a matar una sola vez. Uh-huh. Los asesinos en serie, las razones son muchas, pero sobre todo son hedonistas. Buscan el placer. Luego tenemos una categoría de asesinos en serie que es importante y sí que hay muchos casos en la historia criminal que son los misioneros. Aquellos que eligen un determinado grupo de personas que según ellos no deberían estar en la sociedad. Pensemos en Breivik, el asesino de Oslo. Uh-huh. Él consideraba que las personas que asesinó por ideología no deberían estar aquí. Luego tenemos a otros que han asesinado a mujeres de vida disoluta porque consideran que son mujeres que dañan a la sociedad, ¿no? Entonces, cada asesino, misionero, Rosado, lo mismo, lo que hacen es que... El nazismo. Correcto. Lo que hacía el nazismo, de exterminar... Sí, pero bueno, aquí no podemos hablar... Yo nunca me he atrevido a determinar, en este caso es un genocidio. Ya.
estamos en época de guerra, es una ideología y hay muchísimas guerras. Yugoslavia también pasó algo muy parecido, donde evidentemente se quiere acabar con un determinado grupo de víctimas, una determinada etnia, ¿vale? Pero estamos hablando de tiempos de guerra. Ahí es más complicado entrar en temas de psicopatía y demás. Que no dudo que lo haya, y hay ejemplos paradigmáticos del nazismo donde se cumplen requisitos, además Los de manual. experimentos de Mengele, ¿no? Por ejemplo. De manual exacto de sujetos que llevaban a cabo conductas que no ayudaban para nada a nadie. O sea, por mucho que él se llame doctor. Entonces, pero normalmente en tiempos de guerra es muy difícil, por una sencilla razón, porque en tiempos de guerra, para sobrevivir o incluso para salvar a nuestros hijos, también podríamos matar nosotros. Sí, sí. ¿No? Sí, bueno, claro, es que decir, un militar, por ejemplo, no recuerdo su apellido, creo que se llamaba Kyle, el francotirador que inspiró la película de Clint Eastwood, American Sniper, y de quien se dice que mató, pues no sé si como francotirador, a 400 de sus enemigos, a 300 y pico, que bueno, también se dice que hay que detrás le han sumado, algo de leyenda. Le han ayudado un poco a apuntalar la leyenda. Pero claro, es una persona que a lo mejor tiene 300 cadáveres a sus espaldas, pero ¿podemos considerarle psicópata? Yo creo que sí. Sí. Pasa como con Popeye, la mano derecha de Escobar. Es decir, él en un reportaje que dio en televisión no recuerdo el país exactamente, dijo que había matado un número exagerado de personas. Dijo directamente, yo he matado a tantas, y de modo indirecto 3.200. Y lo decía con un orgullo y una satisfacción brutal. Y Escobar está muerto. Y seguía diciendo que era un hombre de Escobar. Fíjate qué lealtad hacia esa persona. Es decir, Popeye está orgulloso del trabajo como él dice que tenía. Él lo consideraba un trabajo. Es más, dijo que dos frases que me llamaron muchísima atención. Primero, que una vez que matas a una persona, coges el gusto y sigues matando, y que él realmente había nacido para matar. Es que en Popeye se da una dicotomía brutal, y es que por un lado es un hombre que se manifiesta como arrepentido, reinsertado, que da consejos a los chavales y no sé qué, pero por otro lado, cada vez que puede, habla orgulloso de que fue un sicario y de que mató a muchísima gente. No está arrepentido, o sea, Popeye tiene rasgos psicopáticos muy importantes, no está arrepentido, lo que ocurre es que dice que está arrepentido porque sabe qué palabras decir para que los demás le perdonen. Es decir, los psicópatas juegan mucho con eso, es lo que te he comentado antes. Son grandes simuladores, ojo, y grandísimos actores. Porque Popeye, por si no recuerdas, te lo digo, mató a su propia pareja. Ah, no. No, pues eso no es que no lo recuerden. O sea, eso imagínate no lo la sabía. empatía, era su pareja, era su novia, y la asesinó. Es decir, imagínate la empatía de un sujeto que mata a su propia pareja y lo cuenta en televisión. Claro, es que Lo ese cuenta en hombre ahora es televisión. una figura mediática con Exacto. internet, es youtuber ahora. Exacto. Popeye. Esto es lo que yo he denunciado muchas veces en artículos o en otras entrevistas. Y es que no deberíamos ensalzar ni a los psicópatas de éxito, estos que sabemos que hay en grandes empresas, ni a este tipo de individuos darles la oportunidad de estar todos los días en los medios de comunicación, porque el mensaje que estás dando es, he matado a 3.000 personas, pero tampoco pasa nada. Errores los cometemos ahora doy todos, consejos, ¿no?, a los niños y a los adolescentes. Por favor. Entonces, ¿qué ocurre? Que pueden llegar a ser un reflejo, incluso puede llegar a querer algunas personas, y esto lo sabemos seguro, querer imitarlas, querer ser como ellos. Mira el caso de Charles Manson, que es que la gente a lo mejor no se sienta a pensarlo fríamente, pero está en camisetas, y era... El problema con Charles Manson es que él no era ejecutor. Claro. Entonces ahí es como raro, es ¿no? como, Es decir, como Javier Rosado, si no hubiera él participado. Él hizo que los asesinatos los cometieran otros. Te voy a comentar, hay una serie... Following, creo que se llama. Ay, ahora no recuerdo. Sí, Following, la de Kevin Bacon. Sí. Sí. En este caso, el protagonista no comete ni un solo Es un Charles acto... Manson, es verdad. No comete ni un solo acto delictivo. Y fíjate lo que llega a hacer la gente por él. Sí. Delitos totalmente aberrantes. Él solamente convence a la gente para que lo haga. No se ha manchado las manos en toda la serie.
Y eso sigue siendo un psicópata, a pesar de no mancharse las manos. Claro, el grado de manipulación que tiene y además tiene un encanto superficial brutal, este hombre, fíjate, hacer que otra persona cometa un asesinato o incluso atente contra su propia vida, que también ocurre en la serie. Entonces, es un perfil de psicópata de manual, esta serie, de manual. Sí, el de The Following, porque además Sí. el tío está perfecto el perfil de seductor. El tío es un seductor nato en la mirada, la forma en la que... Está muy bien lograda esta serie por una razón, porque es importantísima la comunicación no verbal Yeah. de Sí, todos sí. nosotros. Pero es que es aún más importante la comunicación no verbal de los psicópatas, porque nosotros que sentimos emociones, que tenemos empatía, si yo ahora estoy contenta voy a sonreír y si estoy triste voy a llorar por los dos ojos. Los psicópatas suelen llorar por uno. ¿Hacen así? ¿Qué me dices? O no lloran por ninguno y parece que están llorando. Sí, sí. Si te interesa ver vídeos, yo te los paso. Qué bueno. Están Sí, en además, YouTube de mujeres que han Ajá. matado a sus hijos, de hombres que han matado a sus parejas y están llorando y no cae ni una sola lágrima. Entonces, lo ideal del personaje, de este actor, es la falta absoluta de emociones faciales. Es increíble. Lo hace muy Con bien. Ana Julia Quezada pasaba eso. ¿A qué te refieres? Perdona. A que cuando salía en televisión compungida y Bueno, y imitan, llorando... imitan emociones, es lo que te digo. Imitan emociones. Cuando tú te acercas mucho a un psicópata o un psicópata se acerca mucho a ti, porque hay que tener claro que no se eligen, y no eligen precisamente a las personas débiles, eligen a aquellas personas de las que pueden obtener algo, eso hay que quede claro. En eso se diferencian de los depredadores animales. Sí. Los depredadores animales van a por los débiles para alimentarse, o ellos o su camada o el animal que sea. Los psicópatas integrados van a por las personas que tienen o dinero o capacidades intelectuales altas o un nivel académico importante, es decir, no van a por los débiles, van a por aquellas personas de las que se pueden aprovechar. Y es muy importante lo que yo llamo el efecto especular. Un psicópata te estudia, te pregunta cuáles son tus sueños, cuáles son tus ilusiones, qué te gusta, qué no te gusta. Y los hace suyos. Correcto, los haces suyos y lo que hace es que se refleja. Te ves en un espejo y piensas, ostras, es que ¿cómo no Mi habré alma encontrado gemela. ¿cómo no habré encontrado antes a este hombre o a esta mujer o a esta amiga? Es que coincidimos en todo. No coincidís en todo. Está haciendo que tú creas que coincidís en todo para obtener algo de ti. Hemos hablado del sicario Popeye y su caso me recuerda al de un sicario que me fascinó a mí cuando conocí su historia, que es Richard Kuklinski, porque yo soy un apasionado de la mafia, del tema de la mafia, crimen organizado y tal. Y Richard Kuklinski era el sicario más prolífico, ¿no? El hombre de hielo y el sicario más prolífico que ha habido en la historia de la mafia. Uh-huh. Hay un libro que se llama El hombre de hielo, que se lo recomiendo a la gente, que a mí me encantó. Y es brutal porque este hombre era casi como un estudioso del asesinato. Exacto. El caso de Richard Kuklinski, aparte de interesante por el hecho de cómo escaló gradualmente hasta llegar a ser un asesino a sueldo de los que ganaba muchísimo dinero. Empezó de una manera peccata minuta, de una manera digamos que casi casual porque debía un favor y llegó a ser respetadísimo en la mafia de aquel entonces en Estados Unidos. Pero es que experimentaba con las víctimas, correcto. Hay dos casos, dos víctimas. A una de ellas se acercó con un frasquito de estos de perfume, no recuerdo el nombre, de estos que echan perfume cuando aprietas, sí. No recuerdo el nombre del frasquito ahora. Se acercó y le roció cianuro. Uh-huh. Pasó por muerte natural. Sí, murió en una discoteca. Y luego, cuando vieron que se estaban acercando a él, a una de las víctimas la metió en un congelador y estuvo 2 años congelado. Y pensó, si yo lo descongelo, pensarán que ha muerto hace unos días. Sí. Y que durante 2 años este sujeto no ha estado muerto. Falló porque no calculó bien, y esto lo explica bien el libro, no calculó bien el tiempo de descongelación, siento hablar así, pero sí. es lo que pasó,
y vieron que había partículas, había células en su interior que seguían congeladas. Entonces vieron que había estado congelado la friolera de 24 meses en un arcón en su casa. Kuklinski tenía una familia. Se llegó a comprar una casa impresionante porque cada vez ganaba más dinero. Es decir, los psicópatas se casan, los psicópatas forman familias, pero a nivel utilitario, es decir, son hombres que quieren tener una esposa y quieren tener hijos. Pero no porque sientan por ellos ni porque los quieran, sino porque les va a venir bien. Exacto. Kuklinski era un virtuoso del asesinato, un caso que a mí, de todos los que cometió, a mí quizá el asesinato que más me llamó la atención es que alguien de la mafia le dijo, mira, te vas a cargar a este tío y que sufra. Hablo de memoria, creo que era algo así. Te vas a cargar a este tío y que sufra. Y él, bueno, pues como buen virtuoso del asesinato empezó a pensar formas y tal, y dice, mira, estuve un día dando un paseo por un bosque en el que vi que una cueva estaba llena de ratas. Entonces voy a atar a este caballero de manos y pies, lo voy a dejar allí vivo, metido en esta cueva llena de ratas, dejo una cámara grabando, porque si mal no recuerdo, dejó una cámara grabando, se marchó, dejó a las ratas que hiciesen sus cositas, volvió X tiempo después, se encontró el cadáver devorado de este señor, fue a este capo de la mafia que le había encargado el asesinato, le dejó la cinta de vídeo y le dijo, disfrute usted. Y ahí fue cuando en la mafia se enamoraron de él, porque dijeron, este hombre para matar es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Es tremendo. Exacto. Es que, en este caso, en circunstancias y en situaciones de estrés altísimo por supervivencia, legítima defensa, miedo insuperable, podríamos, una persona como tú y como yo, podríamos llegar a matar. Pero es que esto ya no estamos hablando solo de matar. ¿De acuerdo? O sea, el caso que acabas de comentar es algo más que matar. Es algo más que matar. Es disfrutar, deleitarse con la muerte de otra persona. Y esto es un rasgo. Exacto. Aquí sí que hay un sadismo. Es decir, evidentemente no es un sadismo que él ha llevado a cabo con sus propias manos, pero claro, él lleva a esa persona allí y sabe lo que va a ocurrir. Y esa muerte, no quiero ni imaginármela, pero no serían 10 minutos. Claro. Uf. Oye, Bill Cosby. Sí. ¿De qué estaríamos hablando? Lo que ha hecho Bill Cosby. Como mínimo, sabemos que es un violador en serie. ¿Pero de quién me hablas? ¿Del actor? Sí, del es que no he seguido del caso. cómico. Pues lo que hizo fue no lo sé. drogar a muchas mujeres. ¿Ah, sí? De las que se aprovechaba cuando estaban... Es que no he leído nada de este caso, o sea, ni idea. Pero un caso como ese, un caso en el que alguien sistemáticamente droga a mujeres para aprovecharse de ellas... Abuso sexual, no es violación. A ti te ponen burundanga en la bebida y como no hay violencia ni intimidación, es un abuso sexual. Ostras, mi pregunta no iba por ahí, pero tenía que haber ido por ahí. Me alegro de que me hayas dicho esto porque estoy flipando. Sí. Estoy flipando. Lo que tipifica la conducta delictiva de agresión sexual es que no haya consentimiento, que haya violencia o intimidación con armas, con algún instrumento que pueda dañar a la víctima. ¿De acuerdo? Si tú pones una pastillita en una Coca-Cola de una adolescente, y digo adolescente porque son víctimas vulnerables, que me puede pasar a mí o te puede pasar a ti, que no estamos exentos de que vayas a un sitio y te echa. Hace muy poco he visto en YouTube en una fiesta, una chica que estaba bailando, pasa un individuo y le echa algo en la bebida. Sí. En este caso, ella pierde la voluntad, porque evidentemente está drogada, pero como no hay violencia ni hay intimidación, volvemos al delito de abuso sexual. O sea, que le saldría bien el hecho de utilizar una droga. Por eso, ya ayer hay voces, hay magistrados, hay juristas, hay muchos abogados que consideramos que una ley, 2 artículos que están redactados en el 1995, después ha habido una reforma en el 2015, estamos en el 2018, se debería matizar y redactar de nuevo, diferenciando la agresión sexual y el abuso sexual, porque con las nuevas tecnologías, con el avance de estas drogas, por ejemplo, la tipología, información a la que podemos acceder. Correcto, la tipología cambia. Entonces, aplicar un delito que en el 95 había burundanga, no. Si surge una nueva
característica, un nuevo rasgo, que ese delito se pueda cambiar y se pueda modificar y agravar, deberíamos tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Hace años, cuando se agredía sexualmente, se agredía por la fuerza. ¿Vale? Había violencia, intimidación, y los abusos sexuales estaban casi siempre circunscritos a menores de edad y a niños. Ahora ya hay abusos sexuales a mayores de edad y una de las causas es porque se llega a utilizar estas drogas. Entonces, es un abuso sexual. Tipificado como tal y con la ley y el Código Penal en la mano, no estaríamos ante una violación. Vamos, me dejas... Ni me había planteado algo así. ¿Y en este caso estaríamos hablando de una psicopatía o una sociopatía? No. En un violador en serie. No hay violadores nada... en serie con rasgos psicopáticos, pero no todos, es lo que te digo. Sí. Es que tendemos mucho a vincular crimen y psicopatía. Es que no, tenemos delincuentes de mucho tipo, hay muchos trastornos de la personalidad. No todos los agresores sexuales son psicópatas. Es que entonces tendríamos que decir que estos 5 chicos son 5 psicópatas. No. Puede que tengan algún trastorno de la personalidad, puede que tengan otros rasgos, pero es que entonces cualquier persona que viola es un psicópata, cualquier persona que mata es un psicópata. No, es que no es así. No es así. Y eso muchas veces la prensa o incluso el imaginario popular, las películas, los libros de novela negra tienden a vincular de modo casi, inseparable crimen y psicópata. Es que si realmente investigáramos y se leyera cuántos psicópatas están en posiciones de poder en nuestro planeta, fliparíamos. Porque psicópatas criminales, Robert Hart, vuelvo a sus datos, un 1% del planeta. Muchísimos. En prisión llegan hasta el 25-30% que ya son psicópatas que están cumpliendo una condena. Pero es que psicópatas integrados ronda el 6%. Joder. Es decir, estos sujetos, pues eso, que te invitan una noche a una copa, te terminas enamorando de ellos y te hacen la vida imposible. O Rodrigo Nogueira, el Don Juan de Internet. ¿Qué ha hecho? Paisano 20 mío, años. ¿no? Si no me Paisano equivoco. tuyo. El Don Juan de Marín. Correcto. 20 años estafando a la gente. O sea, además, con un modus operandi espectacular. Se crea 5 o 6 perfiles, uno más romántico, otro más rockero, otro súper culto, otro de alto ejecutivo. Habla con esos 6 perfiles con la misma víctima, con la misma mujer, y el que él ve que ella le atrae más, se hace el perfil definitivo, la seduce, la enamora, se solía ir a vivir con ella muy rápidamente y luego la estafaba. Así 66 víctimas en España, no una ni dos, no, 66. Y solo hay una sentencia condenatoria ahora mismo por el delito continuado de estafa. Tiene 20 denuncias puestas. Veremos cómo acaba. Es increíble, o sea, ese chaval lo que tiene una cartera de perfiles y según te conoce a ti, charláis un rato y dice, vale, a esta el que le conviene es el culto. Exacto. Y saca esa carta. A mí me empezaría a regalar libros, a llevarme al teatro. Es decir, si él ve que a mí mi pasión y lo que me gusta y también influye donde trabajo, él lo que haría es crearse un personaje, por eso he dicho lo de grandes actores, un personaje que se amoldara a mi personalidad, a mis gustos, a lo que yo espero de otra persona. Me lo vende, me vende la moto, lo meto en casa, como hacían ellas, lo meto en casa y a los 4 meses me he quedado sin cuenta, se ha llevado mis ordenadores, se ha llevado los móviles y encima me ha dejado hecha una patata. Sí, sí. Porque encima yo me he enamorado de este individuo. Claro. Es que, claro, y los psicópatas integrados son grandes triunfadores profesionalmente hablando. Y es que, claro, seamos sinceros, a la hora de competir, trabajando sobre todo, la carencia de empatía es una ventaja. Exacto. La carencia de empatía es una ventaja, asumir riesgos es una ventaja, porque una persona normal en un puesto de trabajo que tiene empatía y que tiene miedo a asumir riesgos porque pueda perjudicar su actuación a terceros, no va a tomar esa decisión. Pero un tiburón de Wall Street, por ponerte un ejemplo, claro que va a llevar a cabo conductas y decisiones arriesgadísimas. Es que a él le da igual arruinarte a ti. Si yo me voy a hacer
rico o me voy a lucrar de mi conducta, a mí me da igual arruinarte a ti. Entonces toman decisiones frías, decisiones que solamente son ventajosas para las empresas. No piensan en las personas. Claro, es que yo siempre digo, por ejemplo, yo sería un jefe horrible. O sea, horrible para los trabajadores sería genial, pero a nivel de productividad yo sería horrible porque estaría constantemente preocupado por el bienestar de tus empleados. El bienestar de mis empleados y esta mujer, está el hijo enfermo, pues que se vaya y que lo cuide, y está el hijo porque ella está sola, tal cual. Y ellos son de, esta mujer tiene el hijo enfermo, se va a coger muchas bajas, a la calle. Claro. Correcto. Además, piensa que lamentablemente hoy, y esto se puede demostrar por muchísimos estudios y bueno, simplemente leyendo la prensa, que hay profesiones y determinados puestos de trabajo que quieren personas así. Quieren personas así. Porque sobre una persona, todo donde hay que tomar decisiones. Correcto. Una persona, o sea, tú imagínate cualquier puesto de trabajo donde se haya que tomar decisiones durísimas y las personas que no están, digamos, lo suficientemente preparadas como para seguir tu ritmo de trabajo o para conseguir beneficios o para el fin que sea de la empresa, tú eres una cosa. Eres una cosa que trabaja. Si tú no me das el beneficio que yo espero, vendrá otra cosa a hacer tu trabajo. Uh-huh. Entonces, sí que es cierto que muchas características de sujetos líderes, de liderazgo empresarial correcto, las comparte los psicópatas integrados. Porque además suele ser gente carismática. Muchísimo. Por encima. Carismática, encantadora, con una locuacidad verbal brutal. Se saben muy bien lo que tienen que decir, saben cómo convencer, saben incluso cómo venderte algo que tú has pasado totalmente desapercibido y te lo venden de modo que dices, ¿cómo es posible que yo no me haya dado cuenta de esto antes? Sí, sí. Y sobre todo, son muy eficaces a la hora de ver quién sirve en esa empresa y quién no. La gente demasiado emotiva, demasiado empática en determinadas empresas y determinados puestos de trabajo, a lo mejor están en otra sección, en otro departamento, pero en los departamentos donde haya que tomar decisiones que afecten a las personas, no van a estar. Claro, además el psicópata es genial viendo la utilidad en las personas, sabiendo Exacto. quién es útil y quién no al momento. Exacto. Entonces, claro, es que para ese tipo de trabajos tienen una es gente dotada. Tienen una capacidad especial para dos cosas. Primero, para terminar averiguando cuáles son lo que se llaman puntos calientes, es decir, tus debilidades, qué cosas son las que te tocan el corazón y poder utilizarlas. Y son personas que saben captar inmediatamente a secuaces. Es decir, en la vida los psicópatas nos ven como si estuviéramos en un tablero de ajedrez. Están los peones, Ajá. que son las víctimas, es decir, aquellos que pueden sacar algún provecho. Están sus enemigos, aquellos que les terminamos conociendo y ya después de tantos años les ves venir. No siempre, ojo, porque los hay muy astutos y vuelvo a decir, son muy buenos actores. Y están lo que yo llamo los secuaces. Estas personas faltas de escrúpulos que se apuntan al carro. Yo voy a ir con este porque con este voy a sacar beneficio. Y les utilizan también. Hay un caso muy bueno que siempre explico, que es en prisión. En prisión ellos azuzan a los demás. Ellos inducen a los demás a que hagan algo, a que se quejen, a que monten un motín, lo que sea. Él se queda en la retaguardia. ¿Y quién terminan castigados? Los otros, él no ha pasado nada. Tienen conductas impecables en prisión. Podemos ver un montón de entrevistas donde se dice, no, ha tenido una actitud y un comportamiento ejemplar en prisión. Claro, es que están aprendiendo a que ahí van a estar mostrándote que son casi, vamos, buenísimas personas. Así. Uh-huh. Porque además el buen comportamiento reduce la pena. Y en casos tan mediáticos y que parecen tan desgraciadamente recurrentes en los últimos años de un chaval o dos, como en el caso de Columbine, que cogen y planean porque se sienten ninguneados o lo que sea, dicen, pues me voy a tomar la justicia por mi mano, vamos, me voy a vengar, y cogen unos rifles y planean meterse en el colegio y disparar contra todo bicho viviente. ¿Eso es un psicópata? ¿Esta persona es un psicótico? ¿Qué es? Bueno, claro,
aquí determinar, porque hay mucha casuística y cada casuística es diferente. Tenemos el caso de, por ejemplo, los finlandeses, que hubo muy poco espacio de tiempo, creo recordar que es en el 2008, donde incluso anunciaron en YouTube que iban a cometer una masacre. Y nadie dio pábulo, nadie dio crédito y se cometió la masacre. Tenemos a los Columbine. Uno de ellos tenía una depresión mayor muy grave. En este caso, uno convenció al otro. Son dos. Sí. Los que yo te comento eran personas, sujetos individuales que cometen el asesinato. Psicológica, muchos psicólogos y muchos psiquiatras hablan del síndrome de Amok, es decir, la locura homicida, que te levantas porque yo siempre lo he considerado así. Tú no te levantas una mañana, coges un rifle y te vas a matar a gente. Es decir, hay que partir de que son actos planificados. ¿Y por qué son planificados? Porque tienes que conseguir el arma, tienes que conseguir la munición, tienes que saber qué día vas a cometer el crimen y además buscas un lugar donde haya mucha gente. Con lo cual, no me vale decir que te levantas por la mañana y empiezas a matar. No. Y normalmente tú lo has planificado. Planos, ¿no? Tienen planos del Tú lo has recinto, planificado, exacto. En el asesinato por ejemplo, el asesinato en masa, esto es lo que se llama un homicidio múltiple en un solo acto, es decir, un asesinato en masa que con una sola acción criminal matas a un número elevado de personas. ¿Qué les pasa por la cabeza? Es que dependiendo de cada caso hay diferentes razones por las que esas personas se levantan. En muchos casos es cierto que han sufrido bullying estos individuos. Hay una sed de venganza que puede ser bien ante una persona determinada, pero cuando matas a esa persona determinada matas al resto. Bien porque un grupo de personas quieres acabar con ellos, étnicas. Es decir, hay un asesinato que se produjo en un McDonald's en Estados Unidos donde la mayoría de gente que murió, las víctimas eran mexicanas. ¿Vale? Puede ser, lo del hecho de que sea un brote psicótico me extraña por el hecho de la planificación. ¿Vale? Pero sí que es cierto, y las explico muy bien en el libro, que hay muchas razones por las que se llegan a cometer estos asesinatos. Lo que sí que es paradigmático, último caso, por ejemplo, que ha pasado, bueno, el último no, es el anteúltimo, en Las Vegas. Sí. Este sujeto se sube a un edificio y empieza a disparar indiscriminadamente a las personas que están en un concierto. ¿Qué llevó a este sujeto a matar a esas personas? Aún nadie, y han pasado muchos meses, ha determinado cuál fue la motivación que realmente hizo que este sujeto matara a 53 personas. Entonces, hay que estudiar cada caso. Podemos encontrarnos con personas con rasgos psicopáticos, podemos encontrarnos con personas que tienen un trastorno de personalidad, por ejemplo, límite. Podemos encontrarnos con personas que tienen un trastorno mental. Pero cada caso aquí sí que es muy diferente a decir un perfil, por ejemplo, del asesino en serie. Porque se ha de ver las circunstancias, la edad que tiene, la historia de vida de ese individuo, qué le ha pasado a ese individuo. Y la razón principal suele ser vengarse de algo que le ha ocurrido y se venga de modo social, es decir, un amplio espectro de personas a las que dispara indiscriminadamente, aunque en casos como es Columbine fueron a su colegio a disparar a determinadas personas y colateralmente murieron otras. En este caso sí que sabían que querían matar a ese grupo de personas, pero en el caso de Las Vegas es un asesinato en masa totalmente indiscriminado. A las personas que había allí no había ninguna elección de la víctima. Y también ha habido algún caso de militares, ¿no? Que vuelven de guerras y... esto, ya te digo, es una cosa que me viene a mí. El que recuerdo ahora que volvió, que estaba en Bosnia y aquí llevó a cabo conductas hasta ser denominado un asesino en serie es Alfredo Galán, el sí. asesino de la Baraja. Pero sí, y puede sí. ser que algo que haya habido un clic cuando estaba en zona de guerra y haya vuelto... Bueno, en el caso de Galán era porque has dicho una palabra antes que se puede aplicar muy bien, que era ninguneado. Ajá. Después de venir de Bosnia le mandaron a Galicia con el tema del chapapote. Del chapapote. Entonces él consideró que estaba muchísimo más preparado. Él consideraba que había estado en Bosnia y que estaba muchísimo mejor preparado como para estar ahí a recoger chapapote. Además ya tuvo un reconocimientos psiquiátricos y psicológicos, si no recuerdo mal, donde se le diagnosticó que tenía que abandonar el ejército. Es decir, Antonio Galán tenía aires de grandeza.
Antonio Galán quería ser reconocido como un experto tirador, como un francotirador. Él se creía que era un francotirador. Por eso lo que hizo fue, con la pistola que te he comentado, se acercaba muchísimo a las víctimas, no había selección de las víctimas, eran víctimas de oportunidad, le daba igual una que otra, y por eso se entregó. Quería demostrar al mundo de lo que había hecho, de lo que era capaz, y decir, he sido yo. Sí. ¿Y los psicópatas, los asesinos en serie pueden encender y apagar sus ganas de matar a voluntad? Yo lo que he leído es que muchas veces actúa como una droga el asesinato, en el sentido de que, de hecho, nunca tienen suficiente, nunca alcanzan el placer que esperan alcanzar y dicen, pues lo conseguiré en mi siguiente asesinato. Pero en cambio, por ejemplo, si los encarcelan, luego suelen ser reclusos modélicos. Bueno, es lo que te he dicho, porque si son psicópatas, aprenden que ahí se han de portar bien. Aprenden que ahí se han de portar bien. En algunos tratamientos que se aplican en prisiones y programas para tratar personas que tienen el trastorno antisocial de la personalidad, les están enseñando a cómo tienen que comportarse, es decir, les están enseñando a simular. Sentir es imposible enseñarles, porque no pueden sentir. Pero si les enseña a decir, bueno, y en esta situación tú te tienes que comportar así, ellos van a hacer eso. Y cuando salgan a la calle van a hacer eso, pero seguirán sin sentir. Pero son capaces de apagar esa sed de matar. Algunos es a sí. lo que me refiero. No, la sed de matar es que aquí estamos mezclando dos cosas. Lo que has comentado antes de por qué quieren volver a matar y quieren hacerlo mejor es porque la fantasía que se genera en la mente del asesino en serie es muchísimo más superior, muchísimo más perfecta y muchísimo más placentera que cuando se comete el crimen. Pensemos que yo puedo imaginarme que voy a cometer un delito y voy a tardar en asesinar a una persona 8 minutos y medio. O sea, a mí me dura la fantasía de asesinato 8 minutos y medio. Físicamente, cuando ese sujeto, va a cometer ese crimen tal y como él lo ha imaginado, no llega a 8 minutos y medio. Si tú estás asfixiando o estrangulando a una persona, muere muchísimo antes. ¿Qué ocurre? Se frustra y hace que en muchos casos su periodo de enfriamiento sea menor. Surge esa necesidad de matar. En el periodo de enfriamiento ocurren dos cosas. Ocurre que revive ese asesinato y, en segundo lugar, lo adorna, lo agranda. Empieza a pensar, la próxima vez voy a llevarme unas esposas, o la próxima vez voy a agredir a la víctima más despacio, o la voy a atar los brazos a la espalda. Es decir, empieza a añadir más elementos para que ese crimen sea aún más perfecto. Pero vuelve a ocurrir lo mismo. Una agresión sexual, físicamente en un hombre, dura un tiempo. Es decir, tú no puedes estar violando 8 horas, porque fisiológicamente es un cuerpo. Físicamente es imposible. Pero él se lo imagina. Vuelve a pasar lo mismo. Se frustra. Yo no creo que un asesino pueda matar a voluntad, porque es un ciclo vicioso, una rueda. Pasa el periodo de enfriamiento y cuando surge la necesidad de matar, vuelve a matar. El hecho de que algunos individuos como BTK tengan periodos de enfriamiento de hasta 15 años, o sea, BTK estuvo sin matar entre su 7ª y 8ª víctima, pasaron 15 años. Se debe a muchísimas razones. Algunas son tan fáciles de entender como que el trofeo o el souvenir que se llevan de la víctima o de la escena del crimen les hace, en primer lugar, recordar ese hecho delictivo y les satisface sexualmente. Con lo cual, tardan más tiempo en volver a matar. Pero luego están los que se frustran. Los que, a pesar de tener ese trofeo, sienten la necesidad de volver a cumplir esa fantasía. Lo que sí que se ha dicho, hay estudios importantes al respecto, es que determinado grado de psicopatía se puede apagar y encender a voluntad. Eso sí. Pero los asesinos en serie que controlen a voluntad querer matar y no querer matar, no lo veo tan claro. No lo veo tan claro. Este repaso que hemos hecho al crimen, que nos ha salido casi cronológico, ¿no? Porque hemos ido a casos que casi siguen una cronología. Yo creo que la forma ideal de rematarlo es hablando de los neópatas, porque es como casi una nueva especie, ¿no? Que ha surgido al amparo de las redes sociales. Exacto. Pensemos que la escena del crimen tradicional es un lugar abierto, un lugar cerrado, es decir, un bosque, un aparcamiento. Es decir, esa es la escena del crimen tradicional que se ha venido estudiando.
Yo considero que hay una nueva escena del crimen. ¿Por qué? Porque hay nuevos delitos que no se cometen en una escena física, sino en una escena virtual. Entonces, la tecnología, los avances tecnológicos, incluso ahora tenemos en nuestro Código Penal delitos que se cometen a través de Internet, los ciberdelitos, la ciberdelincuencia. Hay un grupo de individuos a los que denomino neópatas, es decir, los nuevos, no psicópatas, sino los nuevos sujetos que cometen delitos como pueden cometer los psicópatas, pero en otro ambiente, en otra escena del crimen. Son sujetos que son muy narcisistas y que buscan un reconocimiento inmediato de sus conductas delictivas o antisociales. Una conducta antisocial sería, por ejemplo, esta de que salió el otro día de unas niñas que estaban en el capó de un coche, iban subidas en el capó de un coche y detrás iba un señor conduciendo. Sí. Es decir, a ver, eso puede llegar a ser incluso un delito de conducción temeraria. Y luego hay algunos que llegan a cometer delitos y los cuelgan en las redes sociales. Estamos hablando de agresiones, de estos niños que están golpeando a otro y uno lo está grabando y lo cuelga en las redes sociales y quiere ver cuántos likes tiene. Y mi vídeo tiene más likes que el tuyo. Y luego tenemos incluso a los que anuncian que van a cometer un crimen y lo cometen, como el caso de Finlandia que te he comentado, de estos dos chicos que cometieron 2 masacres en su instituto. Entonces, son sujetos que, a través de las nuevas tecnologías y basándose en la nueva escena del crimen, exponen públicamente sus conductas delictivas con una finalidad: notoriedad. Y esa exhibición y exaltación de la violencia, ¿a dónde nos va a llevar? ¿A dónde va a llevar a las generaciones venideras? Mira el último vídeo que tengo, que es de que la paliza que le han dado a no sé quién. Es muy preocupante porque en el libro comento un caso de un individuo que mató a otro y obtuvo 52.000 likes en menos de una hora. Ostras. Es decir, finalmente el vídeo se retiró. Era por, no sé cómo se llama en Facebook, ¿FaceTime? No. Sí, FaceTime. La emisión está en directo. Vale, porque no, sí. en esto de Facebook estoy un poco perdida. Sí. 52.000 likes. Es decir, la gente vio el vídeo y la gente votó. De modo que el problema está en ambos lados. Está en el lado de la persona que comete el delito y luego lo cuelga en una red social, y en el lado del espectador, es decir, de la persona que ve el vídeo que se denunció, pero se vio. Y además se votó. De modo que es un problema gravísimo el que tenemos hoy en día, porque no diría que se está consintiendo la violencia, pero digamos que se está consumiendo. Y este consumo de la violencia en las redes sociales, pues yo he visto vídeos a veces que, de esto que empiezas a verlo y lo cortas, de maltrato animal. Hay muchísimos vídeos en las redes sociales. No pero es que, claro, ahora tienes Facebook, a mí no sé si a ti te pasa, y me saltan los vídeos solos. Entonces, a lo mejor, con que veas un segundo, ya lo pasas, pero dices, ¿qué persona cuelga un vídeo de estos en tus redes sociales? Claro, yo tengo muchísima gente que me sigue en las redes sociales y me saltan vídeos de todo tipo. Y la gente los ve, y la gente los vota, y les da like. A ver, si estuviera el dislike, a lo mejor también les darían. Pero yo considero que habría que tener un mayor control, sobre todo en estos sitios donde es tan fácil colgar cómo se comete un hecho delictivo, que la gente, por favor, aparte de denunciar, que lo hacen muchas, no alabaran estas conductas. A mí me preocupa muchísimo porque, ya te digo, esta violencia está en ambos lados, tanto en el que la comete como en el que la ve y encima la aplaude. Pues con esa reflexión vamos a terminar. Muchísimas gracias, Paz, por esta conversación que ha sido tan apasionante o más que tu libro Criminalmente. Más, no sé si decir más, porque es que el libro me tiene completamente atrapado, pero es que esta conversación ha sido una verdadera gozada. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex, por tu tiempo. Lo que tú digas. Gente que vale la pena escuchar. Qué feliz fui la semana pasada al ver Lo que tú digas en el top de podcast de iTunes España, en el 4º puesto nada más y nada menos. Y no solo eso, número 1 en el ranking de podcast de cultura y sociedad y 25º en el top de iTunes Argentina. Emocionante es poco. Gracias a todos los que lo hicisteis posible, porque fue un verdadero regalo.
Vamos ya con los recordatorios. Suscribíos a Lo que tú digas en iTunes e iVoox. Votad con 5 estrellas en iTunes o dadle me gusta al episodio en iVoox para mostrarme amor y animarme a seguir intentando encontrar los mejores invitados y contenidos para vosotros. Sabéis que todas las novedades relacionadas con el podcast las encontraréis en Twitter, en la cuenta @LQTDradio, @LQTD, de Lo que tú digas radio, todo junto. Y también en mi página de Facebook, Alex Fidalgo, que no la había dado hasta ahora. En esa página de Facebook voy publicando también todo lo relacionado con el podcast. Y por último, y no menos importante, sugerencias, críticas, saludos e historias podéis mandármelas al correo del programa alex@loquetudigas.es. Y se me estaba olvidando que estoy intentando retomar mi blog www.alexfidalgo.com, que ahí podéis encontrar muchos artículos interesantes, o al menos que para mí lo son. Gracias y adiós.